empezar después con funciones. Tenemos que ver la función lineal y la función cuadrática. Porfa, funciones porque estoy dialogando. ¿Cómo, perdón? Que porfa veamos lo de funciones porque estoy dialogando con unas cosas. Sí. Vamos a ver función lineal, función cuadrática. Pero bueno, antes quería hacer hincapié en lo que es polinomio. Son algunas definiciones cortas que van a ser interesantes para cuando veamos funciones. Tengo una duda. ¿Se va a ver conjuntos y subconjuntos? Vamos a hacer unos 10-15 minutos, un ejercicio de conjuntos. Vamos a ver un ejemplo y con ese ejemplo yo tengo la fe que va a quedar bien claro todo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo el más completo posible y van a ver que es bastante sencillo. Bien, gracias. Bueno. Bueno, la clase ya se está grabando, así que vamos a empezar y cualquier cosa los que se vayan sumando. Acabo de escribir 4 polinomios. Sí, la clase después la van a subir el enlace, creo que al canal de YouTube del Centro Estudiantes, de la BM. Bueno, acabo de escribir 4 polinomios, ¿sí? La idea es que de estos 4 polinomios sepamos identificar el grado de cada uno de ellos. ¿Qué nos quiere decir el grado de ese polinomio? Porque hay una información escondida cuando yo digo el grado, ¿sí? Y el término independiente. Cuando digo el término independiente, también vamos a llamar ordenada al origen, ¿sí? Entonces, veamos este polinomio. Se llama grado de un polinomio al número más grande que está en el exponente de la x. Si observamos, acá tenemos 3 términos. Bueno, el término que tiene el exponente más grande es este, es el 2. Entonces, ese 2 es el grado de este polinomio. Entonces yo puedo escribir el grado de P, supongamos que este es P1, este es P2, 3 y 4. El grado del polinomio 1 es 2. ¿Y cuánto vale el término independiente o la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen, el término independiente, justamente la palabra lo dice, ¿independiente de qué? Independiente de x. Como ayer les decía, todos los polinomios son unas expresiones de x. Un polinomio era, yo le doy números, es una maquinita que la llamo P y obtengo otros números. Bueno, esta maquinita lo que hace es convertirme estos números, ¿cómo los convierte? Con una relación según esa x. Convierte a todos los términos excepto el término independiente. Entonces acá el término independiente es más 3. La ordenada del origen es un número entero. Perdón, es un número real, vamos a decir en este caso. ¿Sí? O sea, la ordenada del origen puede ser cualquier número real. El grado de un polinomio puede ser cualquier número natural. O sea que puede ser el 1, el 2, etc. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me dice este grado del polinomio? El grado del polinomio me dice la cantidad de raíces complejas que puede tener ese polinomio. ¿Por qué digo complejas? Porque como ya vimos ayer, un número complejo es el número más grande que puede existir de todos los números. Bueno, ese número complejo puede ser solo real, es decir, este polinomio puede tener solo raíces reales, sí. Acuérdense que, por ejemplo, el número 2 o el número 3
o el número raíz de 4 también se interpreta como un número complejo. Es un número real, sí, pero también es un número complejo con componente imaginario igual a 0. Entonces, para hablar en términos generales, el grado de un polinomio me dice la cantidad de raíces que va a tener ese polinomio. Por ahora nos centramos en la definición de que este polinomio va a tener dos raíces complejas. Hay un método, después lo vamos a ver cuando vemos las funciones cuadráticas, para definir si este polinomio, que justamente es de grado 2, va a tener raíces reales o complejas. Por ahora nos centramos en que el grado del polinomio nos dice cuántas raíces tiene ese polinomio. Veamos este ejemplo. Acá, yo, para hacerlo un poco más sencillo, ordené el polinomio. Está ordenado de mayor a menor. El grado del polinomio es 3. 3 es el grado. Le voy a poner g igual a 3. Y la ordenada al origen también es 3. Más 3 le voy a poner. En este polinomio, el grado es 4. Y la ordenada es más 3. En este polinomio, el grado es 5. Y la ordenada es 0. ¿Sí? Fíjense que acá es como si tuviese un más 0. Bueno, dicho esto entonces, tenemos que recordar que justamente ese numerito que está acá, que es el grado del polinomio, nos dice la cantidad de raíces que puede tener ese polinomio. Lo que vamos a hacer ahora es definir a qué llamamos una función, y de esa función vamos a empezar a ver las funciones lineales. Bien. Una función se define como una relación, es decir, yo le dije que acá tengo valores de x, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, estos son números. Todos los números que yo le puedo introducir al valor x, ¿sí? Y con esos números yo voy a tener un resultado. Una función muy simple es, por ejemplo, 2x. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el número 1 yo lo tengo que multiplicar por 2 y obtengo el 2. Al número 2 lo tengo que multiplicar por 2 y obtengo el 4. Y así sigo. Entonces, las funciones lo que hacen es de un número llevarme a otro número. ¿Sí? Vean lo siguiente. Yo dije que para el 1, que está acá, obtengo el 2. Esa relación, decir que del 1 obtengo el 2, se representa muy comúnmente como un par ordenado. ¿Qué quiere decir un par ordenado? ¿Y por qué ordenado? Ordenado porque generalmente siempre se representa el valor de x acá y el valor de y acá. Es un par ordenado porque justamente esto me dice que cuando yo introduzco el número 1 a esta maquinita, porque la función también es una maquinita, a esta maquinita, es decir, si yo introduzco el 1 en esta relación, en esta función, me devuelve un 2. Le doy un 1, me devuelve un 2. Si le doy el 2, me devuelve el 4. Y así, sucesivamente. Entonces no hay que perder de vista que cuando yo vea un punto, primero, cuando el enunciado diga función y yo vea un punto así, listo. Automáticamente tengo que decir, esto es un par ordenado. ¿Ordenado por qué? Porque primero me nombra a la X y después me nombra a la Y. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el 1, 2, ya me doy cuenta que introduciendo el 1 acá, es decir, valuando donde dice X, pongo el 1, obtengo como resultado 2. Acá está la demostración. Se puede decir f de x o se puede decir y. ¿Sí? Si yo introduzco el 1 acá, obtengo el 2 acá. Ahí se ve el 1, 2. Es una correspondencia. Para el 1 le corresponde el 2, para el 2 le corresponde el 4, etc. Lo que voy a hacer ahora
es, yo les había dicho que íbamos a ver funciones lineales, pero ya que vimos la definición del grado de un polinomio, ya que vimos el término independiente, vamos a ver unos ejercicios en donde tenemos funciones que se expresan muy parecidas a los polinomios. Por ejemplo, tengo esta función. Dice así, x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Esta función también se ve como un polinomio. Bueno, esta función, ¿qué grado tiene? Ya vimos que el grado de esta función es el número de la x que es más grande, en este caso el 3. ¿Qué me quiere decir este 3? Que va a tener 3 raíces. Bueno, la bibliografía suele utilizar raíces o también decir 3 ceros. Esto es lo mismo, ¿sí? Decir 3 raíces o decir 3 ceros es equivalente. Ahora, ¿qué quiere decir esto en definitiva? Lo que quiere decir es que todo polinomio se puede expresar de forma justamente polinómica o algebraica también, o sea, en términos de sumas, ¿sí? Acá tengo un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, ¿sí? En términos de suma, o lo puedo expresar en forma factorizada, ¿sí? ¿Cuántos factores voy a tener? Voy a tener 3 factores. Factores, la palabra factor viene de multiplicar. La palabra términos viene de suma. Entonces, cuando yo expreso este polinomio en términos de factores, automáticamente digo, ah, bien, tiene grado 3, sé que tiene 3 raíces, automáticamente me preparo los paréntesis y los armo. Hago la expresión de 3 factores, automáticamente. ¿Qué es lo que sigue? Pongo la X. ¿Qué es lo que sigue? Una resta, y los valores que van a ir acá son cada una de esas 3 raíces. Por ejemplo, la raíz 1, la raíz 2 y la raíz 3. Como esta es una forma factorizada, es decir, es una ya definición, justamente esa definición nos dice que hacemos esto y el que manda, ¿cuál es? Justamente es el término que nos definió el grado del polinomio. Bueno, como acá hay un 1, ese 1 automáticamente tiene que venir acá. Lo que estamos haciendo entonces ahora es expresar esta función, que es un polinomio de grado 3, en su forma polinómica y en su forma factorizada. ¿Sí? La forma factorizada me permite a mí ver las raíces. La forma factorizada me da la facilidad de ver las raíces, o sea, los ceros. Los veo automáticamente porque están ahí. Son esos valores. A ver, esto es una multiplicación. Si yo quiero saber cuándo esta función va a ser cero, bueno, para que esto sea cero, si esto es una multiplicación, esto tiene que ser cero, o esto tiene que ser cero, o esto tiene que ser cero. ¿Pueden ser las 3 al mismo tiempo? Sí. Pero yo estoy buscando los valores que debo tener acá para que obtener un cero. Basta que uno de estos sea cero, como es un producto. Si esto, por ejemplo, vale 0, esto vale 2 y esto vale 3, todo me va a dar 0. Entonces, es por eso que acá, en la forma factorizada, yo puedo ver las raíces. De acá, ¿qué puedo ver? Acá puedo ver la ordenada, ¿sí? Esta expresión me da muy fácil la ordenada. Ya vimos, el 2. Ok. Este ejercicio nos dice que tiene un 0, o sea, esta expresión vamos a hacer así.
yo tengo esta función como dato y les digo que de esta función, o sea, yo tengo un polinomio, por ejemplo, me dicen que el término de mayor grado es 1, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a llamar a ese término. A vale 1, es decir, el que está acá. Y después me empiezan a cantar cada una de las raíces. Me dicen que R1 es igual a menos 1, que R2 es igual a 1 y que R3 es igual a 2. Este es el enunciado, por ejemplo. ¿Sí? Me dicen, el término principal es 1, R1 vale 1, R2 vale 1, perdón, acá menos 1, 1 y 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, el enunciado me dice obtener la forma polinómica. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que representar su forma factorizada, A por X menos R1, X menos R2, X menos R3. R1 vale menos 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Menos con menos, más. R2 vale 1, X menos 1. R3 vale 2. Y acá A dice que vale 1. Y ahí obtuve la forma factorizada. Como nos piden la forma polinómica, esto anótelo por ahí, si yo tengo la forma factorizada y quiero llevarlo a la forma polinómica, lo que tengo que hacer es multiplicar. Ahora, lo interesante de esto es que siempre tienen que rescatar los conceptos nuevos. El concepto nuevo acá es que la expresión factorizada es esta. Ese es el único concepto que tienen que memorizar. Porque después, esto, que es multiplicar, lo vimos ayer. Entonces, si yo encaro un ejercicio, el ejercicio me dice, yo tengo estas raíces y tengo este término principal, obtener la forma polinómica. Bueno, lo primero que hago es representar la forma factorizada. Bien, lo segundo es representar las raíces. Y lo tercero es multiplicar. ¿Qué es lo que me cuesta? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Dónde me equivoco? ¿Me equivoco que no sé cómo se escriben las raíces? Las raíces son estas. Ya vimos que son los números que están acá, pero cambiado de signo. ¿Sí? El menos 1 pasa a más 1, el 1 pasa a menos 1 y el 2 pasa a menos 2. Ahora, si me cuesta multiplicar, o sea, si me cuesta obtener todo lo que está acá, practico la multiplicación. Pero siempre es importante que cada ejercicio de matemática traten de subdividirlo, trabajar de forma modular. Hasta acá llega la definición de polinomio, el resto ya es operar con el polinomio. Bueno, supongamos que este polinomio, supongamos que tenemos otro polinomio y nos dicen así, el polinomio tiene raíz doble igual a menos 2, por ejemplo. Y acá le pongo doble. Y tiene raíz simple igual a 3. Y su término principal A es 4. ¿Cómo hago para representar esto? Una raíz es menos 2, pero es doble. Cuando es doble, vamos a ver, primero digo, acá hay dos raíces y acá hay una. Quiere decir que en total yo voy a tener 3 raíces. Cuando es doble, lo que voy a hacer es expresarla 2 veces. Término doble me quiere decir 2 veces este valor hace 0 al polinomio, o en este caso a la función. Joé, Sí, después de esto, ¿podemos ver un caso de esos que te ponen la polinómica y te dice saber si la raíz son dobles o simples? sí. Bueno, Gracias. si tenés un ejemplo y podés enviarlo, genial. Yo tengo, pero son de las cuadráticas. Creo que eso. No tengo un ejemplo. Bueno, ahí armamos uno, no hay problema. Entonces, este
es doble. Yo le voy a poner acá la etiqueta 1, 2. Y este es la tercera raíz. Entonces, este menos 2, que iría acá, cambiado de signo, más 2. Y acá, de nuevo, más 2. Y acá, x menos 3. ¿Cómo hago la verificación? Tengo que evaluarlo. Si yo a la x acá la evalúo en menos 2 más 2 se hace 0. Listo. Con que esto se haga 0, todo se va a hacer 0. Acá la raíz 3 lo evalúo, 3 menos 3, 0. Perfecto. Esta palabra clave doble quiere decir que hace 2 veces. Lo puedo expresar así o también lo puedo expresar así. X más 2 al cuadrado por x menos 3. Ese término doble es como decir acá, 2 veces. Si prefieren expresarlo así, así no se pierden porque, ¿qué es lo que venimos diciendo? Que el grado de un polinomio es la cantidad de raíces o al revés. Si el grado de un polinomio es 3, quiere decir que tiene 3 raíces. Acá es lo mismo. Es una consecuencia que va en los dos sentidos. Si tengo 3 raíces, entonces el grado del polinomio es 3. Bueno, quiere decir que voy a preparar 3 paréntesis. Doble, lo repito, y simple. Puede ser que lo digan así o que lo digan acá. Simple. Como el término principal es 4, tengo que agregar acá el 4. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo, porque trato de dividir las consignas. Supongamos que ahora nos dicen que este polinomio solo tiene 2 raíces. Una raíz es el 3 y otra raíz es el 4. Y además, siempre vean lo siguiente, ¿no? Yo le estoy dando acá 2 raíces. Si tengo 2 raíces, yo sé que el polinomio va a ser así. Pero siempre necesito, si tengo 2 raíces, tengo un polinomio de grado 2. Yo necesito 3 datos. Fíjense que acá el polinomio era de grado 3. Acá tenía 2 datos, acá tengo el tercero y acá tengo el cuarto. Entonces siempre necesito un dato extra del grado del polinomio. Acá voy a poner grado 2. El grado es 2, necesito 3 datos. El primero está acá, el segundo está acá, y el tercer dato les voy a decir que va a ser un par ordenado. Tiene que pasar por el 2, 3, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver si se cumple. ¿Cómo represento esto? X menos 3, X menos 4. Esa es la representación de el polinomio según estos valores. Para determinar el término principal, lo que tengo que hacer es guiarme por estos valores. ¿Sí? Yo dije que cuando x es igual a 2, y es igual a 3. Entonces, esto lo tengo que introducir acá. ¿Sí? Bueno, x igual a 2, x igual a 2. Ah, ¿cuánto tiene que valer f de x? Recuerden que f de x era justamente la y. La y me dice que tiene que valer 3. Entonces voy a remarcar acá con color qué es lo que hice. Hice una evaluación. El 3 es este 3. Y el 2 que está acá es justamente el 2 de acá y el 2 de acá. Entonces vean la correspondencia 2, 3. 2 para x, 3 para y. Este f de x es lo mismo que decir y. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer a? Lo único que tengo que hacer acá es resolver esto. 2 menos 3 me da menos 1, 2 menos 4 me da menos 2. Esto por esto me da a por 2, y acá tengo el 3, entonces a tiene que valer
3 medios. ¿Ya está resuelto? No. Lo que tengo que hacer con este A es ponerlo acá. Entonces digo, f de x es igual a 3 medios por x menos 3 por x menos 4. Y si me piden la forma polinómica, bueno, tengo que hacer la multiplicación de todo esto junto con este. Lo vamos a hacer por única vez, así queda resuelto completo. Para multiplicar esto, siempre recuerden que cuando operamos, siempre tratamos de operar de a 2. Yo les decía ayer que si les digo cuánto es, por ejemplo, 2 por 3 por 4, yo primero digo cuánto vale 2 por 3, y ese resultado lo multiplico por 4. Lo mismo acá, voy a multiplicar estos dos, y el resultado lo voy a multiplicar con 3 medios. Bueno, acá tengo x al cuadrado, menos 4x, menos 3x, 3 por 4, 12. Entonces ahora voy a introducir este 3 medio acá, esto se me convierte en menos 7x, más 12, x al cuadrado. Entonces esto lo voy a multiplicar con todo esto. Me queda 3 medios de x al cuadrado, menos 3 por 7, 21, 21 medios de x, y acá el 12 se puede hacer, tengo el 3 medio multiplicado por 12. El 12 con el 2 se convierte en 6, y 6 por 3, 18. Ahí está. Entonces, al tener la forma polinómica, por ejemplo, ya puedo resolver el ejercicio si eso fuese lo que pedía. ¿Sí? Pero ¿cuál es la técnica? La técnica es escribir el polinomio. Si me da las raíces, escribo el polinomio según la expresión factorizada. Tengo que recordar que siempre hay un término principal acá, que es el que tengo que obtener de acuerdo al dato adicional que me den. Bueno, yo separé otro ejercicio. Ok. Acá Una tengo consulta. uno. Sí, Después te puedo pedir o preguntar cómo se hace un ejercicio justamente que tiene que ver con que te dan los vértices de, bueno, de X y de Y un sí, punto y te piden que saques la forma polinómica. perfecto. Sí, no hay problema. Bueno, ahora como para cerrar un poco lo que es funciones, lo que recién vimos es una función dada como un polinomio. Por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x más 2. En matemática nos sabemos preguntar siempre qué pasa. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si tal cosa? Entonces, alguien una vez se preguntó y dijo, ¿qué pasa si x recorre todos los valores posibles? Es decir, el menos 1.000.000, por ejemplo, hasta 0, y después el más 1.000.000. Bueno, cualquier valor de x que yo introduzca acá, o sea, este puede ser, por ejemplo, menos 1, yo voy a obtener acá un número. Es decir, acá tengo los reales, acá tengo la función, y acá también voy a tener los reales. Ok, esto siempre sucede para los polinomios. Eso se llama el dominio. El dominio generalmente es qué valores puede tomar x. El dominio de f son los valores, y acá vamos a poner los valores de x permitidos para que f devuelva números reales también. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo porque acá aparece mucha definición. Yo tengo acá 2x al cuadrado más 2 dividido x más 1. Si me hago la pregunta que me hice acá, la respuesta es muy corta. Hay un valor, porque acá
hay un numerador dividido un denominador. Como estos valores son incógnitas por ahora, esto yo voy a ir reemplazando y recién voy a ir obteniendo los valores que le corresponden. Pero la respuesta clara es, tengo un polinomio dividido otro polinomio. Para conocer el dominio en este tipo de funciones, siempre tengo que ver como arriba, acá entra un poco lo que es conjunto, por eso hacemos un hincapié acá. Yo sé que arriba, el dominio de todo esto lo acabamos de ver recién, son todos los reales, ¿sí? Como acá yo tengo un numerador y un denominador, el dominio de f va a ser el dominio del numerador intersección el dominio del denominador. Bueno, acá hay un valor que el denominador no puede valer. Cuando x vale menos 1, esto se hace 0, y el valor de acá arriba nos queda una indeterminación. ¿Sí? Entonces, siempre en estos casos se excluye del dominio de la función los valores que anulan, vamos a decir entonces, las raíces del denominador. El dominio de f son todos los reales menos las raíces del denominador. O sea, estas raíces del denominador se excluyen. En este caso, ¿cómo se responde la consigna? El dominio de f son todos los reales menos, el signo menos quiere decir excepto, o también justamente menos. ¿Qué valor hace acá? Lo resuelvo. X más 1 igual a 0. Entonces x igual a menos 1. Entonces acá excluyo el menos 1. Ojo, este literalmente quiere decir menos. O sea, excluir. En cambio, este menos 1 habla justamente de ese número, el valor, el menos 1. Lo pueden ver expresado así, o lo pueden ver expresado también. Puede decir que sea el conjunto. Bueno, ¿cómo se representa un conjunto? Desde menos infinito hasta menos 1. El menos infinito siempre se lo toma así, con un paréntesis o con un corchete mirando hacia el otro lado. El menos 1 no lo tengo que tomar. Cuando no lo tomo, hago con paréntesis. O también puedo hacer un corchete mirando para el otro lado. ¿Sí? Como que lo excluyo, lo ignoro. Entonces el corchete mira hacia el otro lado. Unión, el 1, o sea, este mismo valor, punto y coma, más infinito. Unión, el 1, que no lo incluyo, es decir, lo ignoro, el menos 1, punto y coma, el más infinito. Entonces lo van a ver expresado así, el dominio de f son todos los reales menos el menos 1, o también lo pueden ver expresado como un conjunto. Si por ahí esto les parece engorroso, piénsenlo así. El dominio termina siendo todo esto, acá hay como un pequeño circulito abierto, y completo todo con línea. Acá hago una flecha, menos infinito. Acá justo se posiciona el menos 1, y acá también hago una flecha que dice más infinito. Entonces, si observamos, esto es el dominio. Esta representación son todos los valores, excepto el menos 1, y todos los valores que están acá. Entonces, siempre que nos pregunten cómo determinar el dominio de una función, si es un polinomio, el dominio son todos los reales. Ahora, si hay una división, entonces se dice que el dominio son todos los reales, excepto lo que anula el denominador. Lo que anula el denominador se resuelve como una ecuación. Separan la parte del denominador y obtienen este valor. Ojo que acá es x más 1, o sea, un polinomio de grado 1. Puede ser un polinomio de grado 2. Entonces la consigna se extiende un poco más. Debería determinar con cualquier
método, ya sea con Bhaskara, lo que sea, las raíces, y esas raíces son las que voy a tener que excluir del dominio. ¿Sí? Entonces, esta función se representa así. Digamos que este tipo de funciones, graficarlas así, no, por ahora no las vemos. Así que, y este caso de función no es una función por tramo, pero por ahora no nos llama mucho la atención. Bueno, acá tenemos un ejercicio interesante. Nos dice que un polinomio P es de grado 3, entonces automáticamente me armo con 3 paréntesis. Y me da las raíces. Dice que una raíz es -1 y tiene multiplicidad 2. Bueno, ¿sí? 1,2. O sea, hay dos raíces que valen -1. Si quiero, yo automáticamente acá pongo x, x, x. Acá tengo dos raíces y la otra raíz, que va a ser la R3, es igual a 3. Entonces, ¿cómo construyo todo esto? Recién lo vimos. Este -1, cambiado de signo, más 1. Como es multiplicidad 2, que le vamos a poner doble, decir que es doble o de multiplicidad 2 es análogo. Acá le vamos a poner multiplicidad 2. Es lo mismo que decir doble. Es lo mismo que escribirla dos veces. Y este, -3. ¿Ya está resuelto? No, porque recuerden, es de grado 3. ¿Cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3. Me falta 1, porque si el polinomio es de grado 3, yo necesito 4 datos. El dato adicional dice que P valuado en 0 es igual a 9. Bueno, justo este ejercicio nos viene al pelo, porque esta forma nosotros antes no la habíamos visto. Se las comento ahora. P valuado en 0 igual a 9. Es lo mismo que decir para x igual a 0, y igual a 9. Es decir, es lo mismo que esto. Bien. Entonces, esto nos va a ayudar para determinar acá el coeficiente principal. Le pongo f, puede ser p también. Entonces, ahí ya estaría completo. Este a lo vamos a determinar al último con la ayudita de este valor. ¿Sí? No, perdón, lo podemos hacer ahora. Mejor lo vamos a hacer último. A ver. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar. ¿Cómo hago para multiplicar? Esto con esto, me conviene expresarlo así. ¿Por qué? Al expresarlo así, lo único que tengo que hacer ahora es trinomio cuadrado perfecto. Esto es x al cuadrado más 2x más 1 por x menos 3. Acá lo pueden multiplicar como quieran. Yo ayer les mostraba una forma que me parece más cómoda a mí. Por ahora lo vamos a hacer así, cada una. X al cuadrado por x me queda x al cubo, x al cuadrado menos 3x al cuadrado. 2x por x más 2x al cuadrado, 2x por menos 3 menos 6x. 1 por x, x, y 1 por menos 3, menos 3. Entonces lo que tengo que hacer ahora es asociar cada uno de los términos. El x cubo queda solo, este lo tengo que asociar con este lo tengo que asociar con este, y este también no queda asociado con ninguno. Entonces me queda x al cubo. Esto con esto me da menos x al cuadrado, esto con esto me queda menos 5x, y acá el menos 3 solo. Perfecto. Todo esto, ojo, todo esto iba multiplicando con la a. ¿Sí? Entonces había una a acá que estaba como que alterando todo esto.
¿Cuál es el dato adicional? Que para x igual a 0, la función tiene que valer 9. Entonces lo voy a expresar acá. El 9, esto es lo mismo que decir y, el 9 tiene que estar acá. Esto es x, esto es y. Esto es x, esto es y. Entonces, el 9 tiene que estar acá, la a es mi incógnita, y en cada uno de estos valores de x voy a poner el 0. Entonces, si pongo el 0 acá, el 0 acá, el 0 acá, solo me queda el menos 3. ¿Sí? Lo voy a escribir para qué? Para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, en definitiva, me queda 9 igual a por menos 3. Ese menos 3 pasa dividiendo y me queda 9 dividido menos 3 igual a A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 3. Y ahí queda resuelto. Lo único que quedaría es este menos 3, escribirlo acá y representar el polinomio completo. F de x entonces es menos 3, x al cubo, menos x cuadrado, menos 5x, menos 3. Este era el valor de A, que lo acabamos de calcular. Entonces ahora es necesario hacer la propiedad distributiva, porque necesitamos tener el polinomio expresado en su forma polinómica, es decir, con términos. Si yo acá cuento, tengo un solo término. Esto como que está camuflado. Bueno, menos 3x al cubo, esto con esto me queda más 3x al cuadrado, esto con esto me queda más 15x, esto con esto me queda más 9. ¿Cómo hago una verificación rápida de todo esto? Este ya es el polinomio, ahora le voy a poner p. ¿Cómo hago un cálculo rápido? El cálculo rápido acá es este. Este punto es la ordenada. Cuando x vale 0, y vale 9. Veamos. Cuando x vale 0, esto se va, esto se va, esto se va, queda el 9 solo. Por eso les digo que es la ordenada al origen. Se le llama generalmente solo ordenada. ¿Sí? Es el término independiente. Es el número que no tiene ningún valor de x multiplicando. Bueno, el ejercicio, sí, es verdad, es un poco largo. Tienen que practicarlo y como les dije, tienen que separar. Si yo les digo, hasta acá termina el concepto de lo que es una representación factorizada y querer llevarla a la forma polinómica. El resto, hasta por acá, es multiplicación. Si vemos, acá hay una sola línea. Acá está la complejidad un poco, porque son 4 líneas. Acá de nuevo aplico el concepto de un polinomio, es decir, tengo que valorarlo en 0,9. Hago la evaluación y listo. De nuevo tengo que hacer una multiplicación. Entonces, todo esto que está acá es multiplicar. Entonces, ustedes cuando hagan un ejercicio traten de ver qué es lo que les cuesta. Si les cuesta multiplicar, practiquen multiplicaciones. Si les cuestan los conceptos, el concepto es corto, es este. Polinomio de grado 3, 3 raíces. Y necesito 4 datos. 1, 2, 3, 4. Como venimos enganchados con los polinomios de grado tal, la forma factorizada y todo eso, vamos a empezar con ecuaciones cuadráticas, funciones cuadráticas. Una función cuadrática tiene 3 formas de escribirse. ¿Por qué tiene 3 formas de escribirse? Bueno, yo recién les comentaba que un polinomio, por ejemplo, en forma polinómica, nos da información de la ordenada del origen. Rápidamente yo veo cuál es la ordenada del origen. Un polinomio de forma factorizada nos dice rápidamente cuáles son las raíces. Entonces, hay una explicación de por qué representarlo de diferentes maneras. Una función o una ecuación cuadrática, en su forma polinómica, se va a escribir así. La consigna es así.
Para que sea cuadrática, lo único que se debe cumplir es que este término exista. Los demás pueden o no existir. Lo que me importa es que este exista. Entonces yo le voy a dejar acá ejemplos. Puede ser 2x al cuadrado, cumple. Puede ser 2x al cuadrado más 2, cumple, etc. 2x al cuadrado más x, cumple, etc. Pero siempre necesito que esté ese término. Si yo les digo y igual a 2x, esto no es una cuadrática. ¿Por qué? Una cuadrática es cuadrática justamente porque su grado es 2. Entonces acá lo vamos a escribir grande, grado igual a 2. Es decir, una función cuadrática es un polinomio de grado 2. Esta es su forma polinómica. Su forma factorizada es, como ya la vimos recién, el valor a multiplicado por x menos una raíz por x menos otra raíz. Esa es su forma factorizada. Y tiene otra forma que se llama canónica y se escribe así. A por x menos x el vértice al cuadrado más y del vértice. Por ahora se las presento. ¿Qué es lo que necesitamos para representar cada una de estas formas que tiene la función cuadrática? El grado es 2. Generalmente, cuando nosotros queramos representar todo esto, como el grado es 2, vamos a necesitar 3 datos. 3 datos que nos van a dar A, B y C. 3. 1, 2 y 3. Estos son los que yo estoy remarcando con color. Es lo que tenemos que obtener, hallar, encontrar. A, X, B y B. De alguna forma. Ahora vamos a ver la forma. Pero esas son las 3, por ahora digamos, incógnitas. Lo que tenemos que encontrar para responder la consigna. Bueno. Haciendo un punto de aparte, yo les dije que de la polinómica vemos fácilmente cuál es la ordenada. De la factorizada vemos las raíces, son estos valores. Y de la canónica vemos los vértices. Esta información es adicional, porque esto ya lo vimos en los polinomios anteriormente. Entonces voy a hacer hincapié un poco en esta, en la forma canónica. ¿Por qué? Porque es un término nuevo, algo que recién lo estamos viendo. Bien, la forma canónica me dice que tengo un xb, o sea, un x del vértice, y tengo un ib, es decir, y del vértice. Voy a escribir así. Vértice, o simplemente b, va a ser un punto, una coordenada. Va a ser xb, punto y coma, ib. ¿Qué me representa este punto? Bueno, para saber qué es lo que representa este punto, yo voy a graficar ahora algunas formas, algunas estructuras, algunos modelos que siguen las funciones cuadráticas. Una función cuadrática, más o menos graficada, ¿no? Tiene esta pinta, esta estructura. Nos olvidemos del eje, ¿sí? Por ahora las estoy graficando en el aire, sin representar el eje X, sin representar el eje Y. Estas son las únicas dos formas en las que se puede expresar una función cuadrática. O está para arriba o está para abajo. Bien. Este vértice me representa justamente la coordenada en donde esta cuadrática es un espejo, ¿sí? Porque eso es lo que quiere decir un vértice. Yo acá pongo un espejo y lo que tengo para allá es lo mismo que lo que tengo para allá. Eso me representa X vértice. El X vértice me dice ese valor para el cual la función es igual para la derecha que para la izquierda. Es decir, yo tengo X vértice, ¿no? Supongamos que el X vértice vale 1. Si me muevo 2 para allá, me voy a ir, por ejemplo, acá.
Y si me muevo 2 para allá, tengo que obtener el mismo valor. Ese es el vértice. El vértice justamente es la zona en donde si yo me muevo para acá y me muevo para allá, obtengo la misma altura. Yo veo. Que es un espejo. ¿Sí? Te puedo, no sé si escribir o dictar un ejercicio que pide el vértice y la forma canónica y está en forma polinómica. Bueno, dale, escribilo y ahora que terminamos esta explicación lo hacemos. Dale. Dale. Entonces, este valor que está acá me representa X vértice. Y el vértice es este valor. Entonces, Y del vértice es este punto. Entonces, si hacemos una cruz, es X vértice, Y vértice. Y vértice, cuando la cuadrática es así, me da información del valor mínimo. O sea, en este caso me da el valor mínimo. Porque estos son valores que toma la función. Todos estos son valores posibles de la función. Algo que tienen que saber es que nosotros estamos estudiando para ingresar a ingeniería. La palabra ingeniería es ingenio, resolver problemas. El mayor problema casi de toda la ciencia que vean es siempre minimizar las cosas. A ver, ¿cuál es el valor mínimo? O también maximizarlas. A ver, ¿cuál es la máxima? ¿Cuál es el máximo valor de esta estructura para que soporte el puente? ¿O cuál es el menor valor? Entonces, por eso en las consignas del examen siempre es importante, por ejemplo, si yo les doy una ecuación cuadrática, a ver, determíname cuál es el valor mínimo. Y yo automáticamente tengo que saber que el valor mínimo es encontrar justamente Y del vértice. Si la ecuación cuadrática tiene esta estructura, entonces este es Y del vértice y va a ser un máximo. El punto que está acá es X del vértice. Entonces, bueno, la canónica nos da X de vértice, Y del vértice, X del vértice, Y del vértice. Si la cuadrática es así, el Y del vértice nos da un mínimo. Si la cuadrática es así, el Y del vértice es un máximo. Solo como información adicional, ¿cómo me doy cuenta si la cuadrática está hacia arriba o hacia abajo? Eso lo define el valor de A. Si A es positivo, la ecuación cuadrática es hacia arriba. Si A es negativo, la ecuación cuadrática es hacia abajo. Es como decir, si A es positivo, está feliz, porque como que está sonriendo, ¿no? Entonces A positiva. Y acá A negativa, o sea, como que está triste. Entonces, el valor de A termina siendo el más importante, está presente en todos, y nos dice hacia dónde van las manos, la rama de la ecuación cuadrática. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo paso de la polinómica a la factorizada, o de la polinómica a la canónica, o etcétera. Solo como información adicional, para obtener la polinómica, siempre tengo que obtenerla multiplicando. Es decir, multiplico todo esto, obtengo esto. Multiplico y sumo, obtengo la factorizada. Esa es la clave. Lo pueden anotar por ahí. Entonces, la polinómica, por lo general, siempre multiplicar y resolver. Esa va a ser la consigna general. Bien, acá Victoria nos mandó un ejercicio y nos dice Y igual a menos x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces Profe, yo, por ejemplo, de este perdón que, ejercicio, sí, perdón, perdón que interrumpa. Después podemos ver otro que yo también mandé. Eso. bueno, ahí lo acabo de ver. Perfecto. Entonces, yo tengo esta que es la forma polinómica y, por ejemplo, quiero obtener la forma, no sé, las dos formas, digamos, la factorizada y la canónica, ¿sí? Para obtener la forma factorizada, lo que tengo que hacer es aplicar lo siguiente. Primero tengo que determinar cuánto vale A. Acá vale A menos 1, B vale 2, C vale menos 3.
Y tengo que aplicar la siguiente fórmula. R1, punto y coma, R2 va a ser igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4A por C sobre el doble de A. Bhaskara. Bhaskara, exactamente. Esto no siempre es posible representar. Eso se los digo ya adicionalmente. ¿Por qué? Porque acá hay una raíz. Y esa raíz, lo que yo tengo adentro, que se llama determinante, ese determinante tiene que cumplir una condición. Porque, por ejemplo, la raíz de menos 3 no está en el campo de los reales. Y lo que acabamos de partir en funciones es que sí o sí necesito tener números reales. Bueno, ahora, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ahora evaluar. Entonces, separando, hasta acá llega el concepto. Lo que vamos a hacer ahora es matemática. Matemática es decir, álgebra. Menos 2 más menos b al cuadrado. Esto es 2, o sea 4. Menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale menos 3. Todo esto dividido 2 por menos 1. Ahí se los presento. Voy resolviendo. Primero tengo que resolver todo esto. Menos por menos, más. Por menos, menos. Entonces acá me queda menos 12. Entonces acá ya observo que no puedo representar su forma factorizada en el campo de los reales. Porque acá me queda negativo. ¿Sí? Entonces, la forma factorizada para esta, por ahora, no la vamos a representar. ¿Sí? Ah, pero hay una forma de hacerlo después, ¿no? Para obtener la forma factorizada, sí hay una forma. En realidad, sería en términos de números complejos, para esta expresión, ¿no? En términos de números complejos sí se puede representar. Pero en términos de números reales, no. Bien, bien. Factorizada no en reales. Eso vamos a poner. Bueno, si quiero obtener la forma canónica. Bueno, para obtener la forma canónica tengo una fórmula que dice xb es igual a menos b sobre el doble de a. ¿Cuánto vale b? B vale 2. Entonces, 2 dividido 2 por menos 1. Regla de los signos, menos con menos más. Menos con menos más, todo va a ser positivo. 2 dividido 2, 1. Entonces, x vértice vale 1. ¿Cómo hago para obtener y del vértice? Bueno, yo tengo la expresión polinómica. Si a x lo evalúo con x vértice, voy a obtener y del vértice. Es como un juego de palabras. Entonces, y del vértice va a ser igual a menos, voy a poner x vértice al cuadrado, más 2 por x vértice, menos 3. Entonces, ¿cuánto vale x vértice? 1. Lo voy a reemplazar acá. Menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, menos 3. ¿Sí? Voy a escribir completo. ¿Cuánto me queda esto? Menos 1, más 2, menos 3. ¿Cuánto me da esto? Menos 1, menos 3, menos 4, más 2, menos 2. Entonces, y del vértice es menos 2. Voy a escribir esos dos valores, 1 y menos 2. Si me hubiesen pedido el vértice es 1, punto y coma, menos 2. Que es lo mismo que decir x el vértice vale 1 y del vértice vale menos 2. Sí pedían el vértice. Exactamente. Haciendo un análisis un poco más profundo, la función era menos x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a sacar un poco más de conclusiones y no nos quedamos solo con el vértice. Bien, el valor de a es menos 1, o sea, negativo. Como es negativo, es así la representación gráfica. Quiere decir que este valor que está acá, y de vértice igual a menos 2, ¿sí? Supongamos, la función está por acá, ¿sí? El eje de las y está por acá. Entonces,
este valor es el mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A es negativa, las ramas están hacia abajo. Este valor es menos 2, entonces ese valor es el mínimo. Entonces la consigna también podría haber sido, encuentre el valor mínimo de esta ecuación cuadrática. Para obtener el valor mínimo de la ecuación cuadrática tengo que obtener el valor y del vértice. Para saber el valor de y del vértice necesito conocer primero el valor x del vértice. Acá lo que podemos notar es que la representación gráfica, como x vértice es 1, entonces yo más o menos trazo, ¿no? El vértice. Digo, acá está la ecuación cuadrática. Ahora, por acá está el eje. Lo que voy a remarcar acá en color viene a ser el eje cartesiano. Como pueden ver, esta ecuación cuadrática nunca corta al eje horizontal. Cuando una ecuación corta el eje horizontal, la corta en sus raíces. Y lo que nosotros acabamos de ver en esta función es que no podíamos encontrar la forma factorizada, es decir, no tiene raíces, es decir, no corta al eje de las abscisas, perdón, al eje de la ordenada. Perdón, profe, pero en ese caso que las ramas son descendentes, ¿y no sería el valor máximo? Tienes razón, perdón, este es el máximo. Ese es el valor máximo que puede llegar a tener la ecuación. La información adicional que agregamos es que ese determinante que a veces le saben llamar con un triangulito, que es b cuadrado menos 4 por a por c, este, de acuerdo a su valor y a su signo, nos da información. Por ejemplo, de acuerdo a su signo, si es positiva o 0, y si es negativa. Si es positiva o 0, corta al eje. Corta al eje. Al eje en cuestión, ¿no? Otra conclusión, tiene raíces. Ambas son equivalentes. Corta el eje o tiene raíces. Si es positiva o si es 0. O sea, si todo esto se anula, si vale 0, corta el eje o tiene raíces. Si es negativa, no tiene raíces reales, o sea, no corta al eje. Entonces, para determinar si corta o no corta, yo tengo que saber si es positiva o 0, o si es negativa. Ahora, si es positiva o 0, también tengo dos consecuencias. Si es positivo, si este valor es positivo, va a cortar en dos puntos diferentes. En cambio, si es 0, va a cortar en un solo punto. O sea, en un punto igual. Estas conclusiones, está bueno que después las anoten, probablemente esté en la consigna, o probablemente no. Pero sí es importante que la sepan. Ahora vamos a Una resolver el pregunta. ejercicio. Sí, O sea que si da 0 significa que tiene una raíz que sería doble. exactamente. Tiene una sola raíz y es doble. Ok. Bien. Bueno, Paulo mandó un ejercicio, dice, encuentre la ecuación de la parábola en forma polinómica, cuyo vértice es 1 punto y coma 2, y pasa por el punto menos 1, le voy a poner menos 1 punto y coma menos 2. Esto le voy a poner punto. Bueno, esto en realidad es decir, xb igual a 1 y b igual a 2. Y esto es el punto. 1, 2, 3 datos. Con los 3 datos ya puedo obtener la ecuación de la cuadrática. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que representar su expresión. A, x menos x del vértice al cuadrado, más y del vértice. ¿Cuánto vale x del vértice? 1. ¿Cuánto vale y del vértice? 2. Voy a remarcar
esto es x vértice, es el 1, y esto es y del vértice, y es el 2. Ahora, este valor de A no lo conozco todavía. ¿Cómo voy a hacer para obtenerlo? Con este punto. Siempre o por lo general, el dato adicional, que puede ser el punto o puede ser la ordenada del origen, ese dato adicional me permite obtener justamente el valor de A. Yo les había dicho que siempre tenemos 3 incógnitas. Ya resolvimos 2, nos falta 1. Para resolver esa, tenemos este dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es X y esto es Y. Bueno, este menos 1 tiene el rótulo X, este menos 2 tiene el rótulo Y. ¿A dónde vas vos? Vas donde dice X. ¿Vos a dónde vas? Vas donde dice Y. Entonces acá tengo menos 2 igual a, este es el que vamos a determinar, X, que vale menos 1, al cuadrado, más 2. ¿Qué hago ahora? Resuelvo esto. No me pongo a hacer acá trinomio cuadrado. Resuelvo esto. Menos 2 al cuadrado, más 2, valor de A, menos 2. ¿Cuánto vale menos 2 al cuadrado? 4. Igual a menos 2. Perfecto. Este 2 viene acá. Entonces A me termina quedando menos 4 sobre 4, o sea, A igual a menos 1. ¿Qué hago ahora con este menos 1? Lo tengo que reemplazar acá. O sea, tengo que volver acá. Esto como que fue un pequeño cálculo auxiliar para determinar A. Ya encontré el valor de A, entonces lo voy a poner acá. Tengo que vale menos 1 por x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver todo esto. Ahora sí tengo que resolver esta multiplicación. Me tienen que quedar como máximo 3 términos, y esos 3 términos me dan la representación del polinomio. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Entonces tengo y igual a menos 1, x menos 1 al cuadrado, más 2. Menos 1. Esto lo resuelvo como trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 2x más 1. Y el más 2 que quedó acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Este menos 1 me va a cambiar el signo de todo lo que está acá. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. X al cuadrado, 2x, 1. Y este más 2 estaba colgadito ahí. Listo. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar. ¿Qué voy a sumar? Solo esto. Entonces me queda menos x al cuadrado más 2x más 1. Y esta es la representación polinómica de estos datos. ¿Sí? Gracias, Ahí profe. quedó. Bueno, si tienen algún otro ejercicio, lo podemos hacer que siga esta estructura. Yo tengo para sacar recta paralela y perpendicular. Bueno, termino con un ejercicio de cuadrática y pasamos entonces a las rectas. Dale. Bien, dice que, porque nos quedó este pendiente, tenemos esta parábola. Decir parábola es decir lo mismo que ecuación cuadrática o función cuadrática. Tenemos esta expresión, que es la expresión factorizada, y por ejemplo nos piden la forma polinómica y la forma canónica. Para obtener la forma polinómica, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Para multiplicar, lo voy a hacer rápido, esto es x al cuadrado, estos se van a sumar, menos 6x, y estos se van a multiplicar, más 8. Listo. Para obtener la forma canónica, cuando yo tengo la forma factorizada, hay una manera sencilla de obtener x del vértice. X del vértice siempre es la raíz 1 más la raíz 2 dividido 2. Como yo tengo acá las raíces, ¿cuáles son las raíces? La raíz 1 es 2 y la otra raíz es 4. Entonces yo digo acá, 2 más 4 dividido 2, entonces esto me da 6 dividido 2, o sea 3. Listo. Yo obtuve x del vértice es 3. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, como yo calculé la forma polinómica primero, pero ojo,
nosotros recién vimos que x del vértice es menos b sobre el doble de a. Entonces yo puedo, digo, esto es a, esto es b y esto es c. Yo puedo obtener esto con la forma polinómica. Ah, pero si me equivoqué acá, entonces también me voy a equivocar acá. Entonces, tengan cuidado ahí, pero lo podemos hacer también. Menos b, es decir, menos 6 sobre 2. Menos con menos se hace más, y me queda 3. Bueno, ya obtuvimos x del vértice. Para obtener y del vértice es evaluar. ¿Lo puedo evaluar acá o lo puedo evaluar acá? Para mí es más fácil evaluarlo acá. Entonces, y del vértice es igual. Voy a evaluar x vértice menos 3 por x vértice menos 4. Como ven, hay como que dos caminos. O trabajo con el dato que me dieron o lo trabajo con la polinómica. Para mí es más fácil trabajar en este caso con el dato que es la factorizada. Entonces, para obtener y del vértice, tengo que reemplazar x vértice es 3. Perdón, acá es 3 menos 2. Tengo que hacer 3 menos 2 por 3 menos 4. 3 menos 2 es 1, 3 menos 4 es menos 1. Entonces, y del vértice es menos 1. ¿Cómo expreso la forma canónica? Y igual a, en este caso, ¿cuánto vale A? A vale 1. Entonces, 1 por, quizás al 1 ni lo ponemos. X menos x del vértice, que vale 3, al cuadrado, más y del vértice. ¿Y cuánto vale y del vértice? Menos 1. ¿Por qué menos? Porque si la fórmula me dice más, con este menos se hace menos. ¿Sí? Acá abajo voy a escribir a por x menos x del vértice al cuadrado, más y del vértice. Entonces ahí encontramos su forma canónica. Bueno, todo lo que acabamos de ver completa todos los conceptos de las ecuaciones o las funciones cuadráticas o parábolas. Lo que vamos a ver ahora es rectas. Una recta, también ponemos la y de este lado, se va a representar así. B por X más C. Yo lo voy a escribir así. Cuando yo represento una recta B por X más C, tengo que saber que lo que estoy trabajando es un polinomio de grado 1. Si el polinomio es de grado 1, quiere decir que yo voy a necesitar dos datos. Es decir, el enunciado siempre me va a tener que dar dos datos para yo encontrar su representación. ¿Y qué es lo que voy a tener que encontrar? El valor de B y el valor de C. Esta también es su representación polinómica. Tiene otras formas de representarlas, pero creo que no las vamos a ver salvo que ustedes me lo pidan. No he visto que en algún ejercicio lo hagan, así que, bueno. ¿Cómo hacemos para obtener estos valores y qué representa? Porque acá todo representa algo. Este valor, como yo le dije, esto es un polinomio. Entonces, este valor que está acá solito, que no le acompaña nada, es la ordenada. Y este que está acá se llama pendiente. Entonces, la ordenada está acá y la pendiente está acá. Algo que no les dije anteriormente, la ordenada es, yo tengo el eje Y, la ordenada siempre es el valor que corta el eje Y. Por ejemplo, si acá es 8, entonces esa ordenada es 8. Pasa lo mismo para las cuadráticas. Si me dicen la ordenada es 15, entonces yo cuando represente la forma así, supongamos que está acá, este puntito tiene que ser 15. Si el polinomio es más 15, yo automáticamente t más 15 lo asocio con este punto. Bueno, volviendo a esto entonces, tengo la ordenada y la pendiente. Supongamos, esto es así, ¿no? ¿Por qué yo necesito dos datos? Si yo tengo un punto, como que puedo tener muchas rectas por este punto. Pero si yo tengo dos puntos, solo una recta pasa por estos dos puntos.
solo una. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener dos datos. Ahora, si yo tengo tres datos, es una inconsistencia. Tendría que ver qué sucede. ¿Ok? Ya vamos a ver todos los casos particulares que podemos tener. Pero por ahora, necesito 2 puntos. Bueno, supongamos, este le vamos a llamar P1 y este le vamos a llamar P2. Entonces, P1 supongamos que es X1 y 1. ¿Sí? Es un punto. Puede ser el 2, 3, por ejemplo. P2 va a ser X2, punto y coma, y 2. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre que sea 4, 6. Son puntos. XY, XY. ¿Por qué le pongo el subíndice 1? Porque corresponden al punto 1, y le pongo el subíndice 2 porque corresponden al 2. Lo más fácil siempre es calcular la pendiente. B. Yo le llamo B, creo que en la bibliografía le llaman M. Bueno, la pendiente, ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo lo siguiente. Yo voy a escribir acá delta I sobre delta X. Esto es lo importante. Es decir, hacer una relación de la diferencia de Y con la diferencia de X. Vamos a hacer con esto el ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tengo X1 vale 2 y 1 vale 3. X2 vale 4 y 2 vale 6. Entonces, B va a ser igual la diferencia de la Y con la diferencia de la X. Acá, un concepto importante, yo puedo tomar cualquiera como 1 y cualquiera como 2. Yo aleatoriamente dije este va a ser el punto 2, este va a ser el punto 1. Lo que tengo que respetar es la relación. Si yo digo acá I1 menos I2, acá tengo que decir X1 menos X2. Si yo digo I2 menos I1, acá tengo que decir X2 menos X1. Eso es lo único que tienen que respetar. Si digo 1, 2, acá también tengo que decir 1, 2. Si acá digo 2, 1, acá también tengo que decir 2, 1. Por ejemplo, I1 vale 3. I2 vale 6. Dividido X1, que vale 2, X2, que vale 4. ¿Cuánto me queda esto? 3 menos 6, menos 3. 2 menos 4, menos 2. Entonces la pendiente es igual a 3 medios. ¿Me dará lo mismo acá? Me tiene que dar lo mismo. I2, ¿cuánto vale? 6. I1, ¿cuánto vale? 3. X2, ¿cuánto vale? 4. X1, ¿cuánto vale? 2. 6 menos 3, 3. 4 menos 2, 2. 3 medios. Perfecto. Entonces, lo importante es siempre decir, bueno, me van a dar 2 puntos, listo, yo a cualquiera le pongo, vos haces el punto 1 o haces el punto 2, listo, empiezo el ejercicio. Bueno, vos sos X1, vos sos I1, vos sos X2, vos sos I2, y aplico la fórmula. La fórmula siempre es, las Y van arriba y las X van abajo. Y sobre X. Esa pendiente que nosotros tenemos, yo por ejemplo recién calculé la pendiente y me dio 2 tercios. Perdón. 3 medios. ¿Sí? Esa pendiente, o sea, nosotros dijimos que Y era B por X más C. Esa pendiente ya la calculamos y vale 3 medios. Entonces yo voy representando de a poco. Digo, Y igual a 3 medios de X más C. ¿Cómo hago para calcular este valor de C? Porque todavía no terminó el ejercicio. Bueno, para obtener este valor de C, yo tengo 2 puntos. Tenía el 4, 6 y el 2, 3. Tengo el 2, 3 y el 4, 6. Con cualquiera de estos 2 puntos yo puedo encontrar el valor de C. ¿Cómo hago? Bueno, vos sos X, vos sos Y. Por ejemplo, voy a probar con este. Introduzco acá el 2 acá. Entonces tengo 3 medios por 2 más C. ¿Y a cuánto tiene que ser igual? Bueno, si puse el 2 acá, este 2 era este 2, entonces tengo que poner este 3 acá. Es una relación esto. El valor de X va donde dice X.
que es acá. El valor de y va donde tengo la y. Entonces resuelvo. Esto se cancela, me queda 3 más c igual a 3. Entonces c es igual a 0. La ordenada del origen es 0. Entonces la representación final me queda 3 medios de x. Ahora, por ejemplo, yo ya tengo esta recta. La voy a llamar la recta A. El ejercicio me pide que con esta recta yo encuentre otra recta que sea paralela. La respuesta más fácil es decir, bueno, una recta paralela y su P, por ejemplo, es 3 medios de x. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que una recta sea paralela? Para que sea paralela, la pendiente tiene que ser la misma, o sea, igual. Deben tener, si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. ¿Qué quiero decir con mismas? Esto es 3 medios, esto es 3 medios. Acá le puedo agregar un más 2, por ejemplo. No importa, yo solo tengo que ver la pendiente. Ah, y si yo tengo una recta que es 6 cuartos de x más 3, ¿qué onda? ¿Esta es paralela a esta? Sí, porque 6 cuartos es lo mismo que decir 3 medios. Entonces esta sí es paralela. No pierdan el foco siempre es observar la pendiente, cuando queremos saber si es paralela. Ahora, si yo quiero saber una recta que sea perpendicular, ¿qué hago? Para obtener una recta perpendicular, lo que tengo que hacer es obtener la inversa y el opuesto. Por ejemplo, acá, si yo tengo y sub a igual a 3 medios de x, una perpendicular sería menos, es el opuesto, porque esto es positivo, acá le pongo negativo. Eso quiere decir el opuesto. Y el inverso, esto es 3 medios, acá va a ser 2 tercios de x. ¿Puede tener algo acá? Sí, no me importa. Puede ser más 2, por ejemplo. O puede ser más 3. O puede ser menos 2. No importa. Lo que yo tengo que ver es el signo y esta inversión. Acá tengo el 2, acá tengo el 2, acá tengo el 3 y acá tengo el 3. Entonces esta es una recta perpendicular a esta. Si tienen algún ejercicio, podemos ver. Ahora lo escribo. Bueno. Yo creo que no encontré ninguno. De perpendicular no encontré ninguno, pero de paralela sí. Ah, bueno. Y te pedía las dos, perpendicular y paralela. Bueno, a ver. Dice x menos y menos 2 igual a 0. Bueno. Como nos dicen, nos dan esta ecuación y nos dicen determinar cuál es paralela y cuál es perpendicular. Para esas consignas, lo primero que vamos a hacer es, y esto memorícenselo para cualquier ejercicio, siempre tratemos de llevar a esta expresión b de x más c. Acá no está representado así. ¿Qué tengo que hacer? Llevar a esa representación. Para llevar a esa representación es más fácil esto que está como menos y, lo paso acá. Y me queda x menos 2. Entonces lo voy a escribir más bonito acá. Y igual a x menos 2. Esta es la recta principal, el actor principal, digamos. Entonces, esta parábola es mi actor principal y lo que tengo que hacer es obtener, por ejemplo, una paralela. Bueno, para obtener una paralela, que la voy a llamar así, una paralela puede ser x y no sé, más k. Ese k puede ser cualquier cosa,
¿sí? Esto puede ser cualquier número. Lo importante es tener acá la X así, con el 1 adelante, obviamente. Puede ser un 1, puede ser 2 medios, puede ser 3 tercios, algo tramposo, pero el 1 tiene que estar ahí. Para obtener una perpendicular, que la vamos a llamar así, ¿qué es lo que necesito hacer? La pendiente es 1, ¿sí? Acá B es igual a 1, o sea, la pendiente. ¿Cuál era la consigna a hacer? El opuesto y el inverso. Bueno, el inverso de 1 es 1, pero el opuesto de 1 es menos 1. Y acá también más Q, por ejemplo. O sea, esto y esto son cualquier otro valor. O sea, esto no tengo que ver para nada. Lo que sí tengo que ver es acá esto. Acá es más 1, acá tiene que ser menos 1. El opuesto y el inverso. Y acá, paralela, tiene que ser la misma pendiente. Si acá hay un 1, acá tiene que haber un 1. Creo que con este ejercicio ya terminamos todo. Eh, Creo que Mati les comentó que ahora se va a hacer un simulacro de parcial. Eh, Creo que a las 9. Bueno, él ya les va a decir bien. Traten de resolverlo y ahí Mati les va a comentar que hay dos ejercicios que, bueno, traten de resolverlo, eso de un principio. Una vez que lo terminen de resolver, Mati les va a decir qué ejercicios en realidad tienen eh, otra respuesta y vamos a tratar de enviarles la resolución de ese simulacro cuando ustedes terminen de resolverlo, así ya tienen algo como para guiarse y practicar para mañana. ¿A dónde lo van a pasar? ¿Por grupo? Hola gente, lo del simulacro de ahora, sí, lo voy a empezar a explicar por acá, porque me di cuenta que si paso el link del aula virtual, directamente lo manda al inicio del campus virtual, así que es medio al vicio, digamos, que lo pase al link, pero lo voy a pasar por acá y lo voy a explicar cómo pueden unirse, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, Mati. De una. Dejo de grabar la clase y empezamos.